Este es un tema típico de la política latinoamericana. El populismo, claro que existe en otros contextos fuera de América Latina, pero el populismo latinoamericano tiene un sello muy característico, específico. Originalmente la noción va asociada a regímenes como el de Perón en Argentina o el de Getúlio Vargas en Brasil. A veces el régimen del PRI en México, heredero de la Revolución Mexicana, se ha considerado como un régimen populista. Ahora, ¿cuáles son las características básicas del populismo? En primer término, el populismo se caracteriza por una llamada al pueblo. Por lo general, el populismo no es un partido político, aunque pueden participar diferentes partidos dentro del movimiento populista, pero es más vale un movimiento social que tiene bases populares controladas desde arriba. El líder populista, un líder carismático, o en otros casos el Estado, como sería en el caso del PRI mexicano, son los que controlan realmente las bases populares, pero tiene bases populares fuertes. Luego, un discurso nacionalista, antiimperialista, antioligárquico. Esta es otra característica del populismo, y un discurso fuerte. Ocasionalmente, a veces, es anticapitalista también, pero si uno hace un análisis comparativo de los distintos movimientos populistas, uno va a ver que el antiimperialismo, por ejemplo, o el pensamiento antioligárquico, el discurso antioligárquico es muchísimo más fuerte que la retórica anticapitalista. El populismo usa las elecciones como plebiscito. En ese sentido, la democracia dentro del populismo sería lo que podríamos llamar una democracia plebiscitaria. O sea, el líder en las elecciones lo que recibe es una confirmación del apoyo, pero no es que en las elecciones se juegue realmente algo significativo. Y por el otro lado, en el caso de los regímenes populistas, siempre la aprobación del líder es una aprobación sumamente amplia. En el populismo el liderazgo es carismático. A veces es un militar, a veces es un civil, y la ideología, sobre todo frente a opciones como capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, grandes opciones ideológicas, la ideología populista es una ideología difusa. Es una ideología que, digamos, uno diría, se presenta generalmente peronismo, varguismo, o sea, como una ideología propia. Si uno la descompone, uno ve que es una ideología muy ecléctica, muy heterogénea. Otra de las características del populismo es lo que podríamos llamar una práctica política poco convencional o no convencional. En todo momento hay una salida de las reglas. Esto es paradójico porque, por una parte, un movimiento populista como el peronismo en Argentina se caracterizó por la elaboración de muchísima legislación, sobre todo en el campo laboral, lo mismo en el caso de Vargas en Brasil. Pero, al mismo tiempo, hay una práctica política muy poco convencional. El líder populista quiebra las reglas un poco a su antojo. Y, digamos, esto se lo permite precisamente su liderazgo carismático. Entonces, largos discursos, llamados emocionales, y luego, digamos, se sale con una medida, con un ataque político que escapa a lo que uno esperaría dentro de las reglas de la política. Otra característica es que el populismo es fuertemente redistributivo. La redistribución en beneficio de las mayorías es una redistribución importante en cuanto a la transferencia de recursos a las mayorías populares, aumentos de salarios, por ejemplo, aumento de distintos tipos de beneficios. Ahora, muchas veces esto se hace de manera irresponsable, o sea, se reparte lo que hay sin pensar mucho en el mañana. Y esta es quizás otra de las características del populismo, diríamos, la imprevisión. Y por eso los regímenes populistas tienden a ser regímenes también volátiles. Aquí el PRI mexicano eso es un caso peculiar, ¿verdad? Porque sí fue un régimen que logró mantenerse en forma estable durante muchas décadas. Desde este punto de vista no sería un régimen populista tan típico. Después, ya al examinarse en forma detallada,
los distintos casos de regímenes políticos, podemos muchas veces encontrar lo que serían rasgos populistas. A veces más fuertes, a veces más débiles. Pero yo diría que el populismo es una característica típica de los regímenes políticos en América Latina. Casi que diría que es difícil a veces no encontrar en gobiernos a veces muy disímiles algún rasgo de tipo populista. De alguna manera también los regímenes populistas son a veces muy difíciles de analizar. Hay mucho de contingente en estos regímenes, hay mucho de inesperado, que va vinculado sobre todo a las características de los líderes carismáticos. O sea, entonces hay mucho de inesperado, hay mucho de no previsto. Quizás el populismo es una expresión de esto que en la primera sesión, retomando el concepto de José Luis Romero, historiador argentino, habíamos evocado como la democracia inorgánica. Estos elementos de una democracia inorgánica, de una democracia profunda, arraigada en el pueblo, se expresarían, yo creo, en estos regímenes populistas.